Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gany Mahakronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de los talleres psicofísicos principales que impartimos en nuestro programa holístico vivencial circadiano. Se trata del yoga holístico o el Yogtan que impartimos los días martes y jueves en la noche. Los días martes hacemos la cápsula teórica en público para Instagram y Facebook Live. En cambio, antes de la parte práctica en otra plataforma para los y las inscritas en nuestro taller. Y los días jueves la cápsula teórica está dentro del taller mismo en la otra plataforma. Así que la parte práctica, como para explicar más detalladamente, sigue el mismo curso de todas las otras disciplinas. Entonces, un curso trimestral para principiantes con todo lo básico, un curso eh, trimestral para todo lo secundario, las variantes, segundo grado y tercer grado, otro curso trimestral para toda la profundización, convirtiendo la clase técnica en un viaje místico, profundizando en ciertos aspectos de lo que estamos tomando. Los días, no, el cuarto curso trimestral es para los que optan por hacer el curso de monitores de nuestro sistema, cumpliendo un año lectivo con sus 14 módulos, 2 de inicio, 8 centrales, 2 finales y 2 adicionales, además de las evaluaciones trimestrales y la tesina correspondiente para el certificado de egreso de nuestro sistema, que es un puente entre lo básico de toda esa ciencia espiritual, ciencia arte espiritual y todo lo clásico, los que quieren profundizar para ir hacia una formación más clásica en otros lados. Nosotros hacemos el puente y facilitamos este proceso con nuestra experiencia de más que 40 años en esta vida. Bien, nuestro curso de esas dos especialidades de yoga tiene dos variantes. La primera variante es el yoga activo, que impartimos los días martes en la noche y los días jueves hacemos la modalidad del yoga pasivo. El yoga activo consiste en dos referencias. Uno es la parte energética, Kundalini, con respiraciones de fuego, catarsis, procesos muy dinámicos y catárticos. Eso incluye danzas energéticas, danzas tántricas, seguido por otra referencia de un subestilo devocional, Bhakti, que incluye trabajos más internos, mantras, danzas así suaves, devocionales y danzas de paz universal, entre otras danzas circulares sagradas también. En cambio, los días jueves lo dedicamos al yoga más clásico, posturas, yoga postural, empezando con un calentamiento gradual, después posturas descendentes, hatha yoga, para llegar a la relajación nidra, después posturas intermedias que facilitan la meditación raya o samyama, y después posturas ascendentes tipo vinyasa, ahí transitando toda una clase en una curva. Así los que tienen problemas de sentarse en el suelo o estirarse mucho, que lo que exige el día jueves, tienen la opción de hacerlo el día martes. Y en caso si no quieren de esta manera, entonces tenemos la opción del tai chi pasivo el martes en la tarde, cámara lenta, sin sentarse en el suelo en general, o en forma lúdica el día jueves, y también los días miércoles en la tarde hacemos la sanación holística Chi Pran, un proceso muy eh, fácil para gente convaleciente, para adulto mayor, para terapeutas en especial, o hacer una clase de danza, la danza que es más agradable, con fondo musical, con diferentes disciplinas, el Yogchi que impartimos mañana miércoles en la noche.
normalmente. Aparte de eso tenemos muchas otras especialidades que impartimos, especialidades secundarias y clases combinadas de todas esas especialidades que estamos haciendo diariamente. Entonces las personas que tienen interés en contactarse, saber los detalles, cómo pueden inscribirse o probar una clase o inscribirse mensual o optar por curso de monitorado, que nos contacten con Magani Mahasa, Instagram o Facebook. También pueden ver algunas cápsulas que hemos subido a nuestro canal de YouTube en Armon-22. Ahí estamos. Como de siempre vamos a leer parte o un artículo y hacer algunos comentarios. Entonces estamos últimamente hablando de frases y aforismos y dichos de importancia en todo lo que impartimos, en tai chi, en yoga, en salud y en y danza también. Nos toca ahora frases del yoga. Las veces pasadas hemos leído frases de maestros de renombre de yoga y ahora vamos a hacer una revisión genérica de diferentes autores y maestros. Dice, las frases de yoga nos hablan de la importancia de alcanzar un equilibrio entre cuerpo y alma, algo que podemos conseguir practicando esta disciplina de entrenamiento físico y relajación mental. En realidad el yoga es mucho más amplio que una disciplina física. El yoga, aunque viene de los Himalayas prehistóricamente, después se adapta clásicamente al sánscrito a la época védica y empezó a codificarse con Patanjali 2 o 4 siglos antes de la era cristiana. Se especifica el yoga técnico de posturas, meditación, concentración, trabajo energético, porque antes el yoga era genérico, era la parte devocional, bhakti yoga, karma yoga del servicio y jnana yoga del entendimiento, la observación. Después hay esa combinación y al final en el yoga moderno empezó a finales del siglo XIX y siglo XX se estableció y se fue instalándose a Occidente con mucho éxito. El yoga moderno es combinado, combinando el yoga grande, el yoga pequeño y el yoga muy pragmático, el yoga fitness, por decir, y el yoga cuántico. Hay muchas cosas, novedades, ya que tienen conocimiento de muchas otras disciplinas de otros lados, como el tai chi, como disciplinas de Oriente Medio. Entonces, muy enriquecido ahora el sistema, nuestro estilo tiene esa tendencia combinada. Entonces, este ciencia-arte milenaria actualizada actualmente trabaja cuerpo, alma y espíritu para estar más preciso, porque aquí hablan cuerpo, mente, alma y no es tan correcto. La mente es como las emociones y como las sensaciones o instintos, emociones y pensamientos pertenecen a los chakras inferiores. Los chakras intermedios se llaman alma, se llama la parte cuántica energética, y los chakras superiores arriba, eso se llama espíritu, la chispa divina en nosotros, la divinidad en nosotros. Al medio es el maestro, es el ser, el mago, por decir. Entonces el yoga abarca todo eso a través de muchos procedimientos, desde ejercicios, desde dieta, respiración, concentración, visualización, un estilo de vida con medicina, con sexualidad consciente, con filosofía, con un montón de cosas. Entonces, si alguien tiene esa tendencia por vidas pasadas o por tendencia actual, ya sea por una parte de su vida o una parte importante, varios años o toda su vida, le toca porque su ser le inspira, sino porque me gusta o no me gusta, me convence o no me convence, me hace bien o no me hace bien, que son importantes, pero la importancia mayor es del ser. El ser se inspira porque hay el destino, el registro akáshico. Entonces, si es parte de mi plan de vida, entonces lo pruebo y si me queda bien, lo tomo. Entonces, hay muchos estilos, hay que ir sintiendo donde uno está cómodo. No todos los yogas son lo mismo. A veces uno pide yoga y le aparece un yoga muy dinámico, como Kundalini Yoga, como Ashtanga Yoga, y quizás no necesita ese tipo de yoga, o simplemente pasar por ahí, pero no es su disciplina base.
quizás necesita algo más relajante o viceversa también, quizás necesita más tai chi. Entonces hay que hacer la prueba, no hay que cerrarse, el menos pensado puede ser válido. Dice, el yoga produce grandes beneficios a aquellos que lo que practican con tenacidad y de forma regular, ya que no se trata de un deporte al uso, sino de un modo de vida y meditación en el que participa todo nuestro ser. No es moda el yoga, es un estilo de vida completo y no es hindú. Sale de la India histórica, la gran India, el norte de la India, el Himalaya, el Tíbet, de por ahí, después baja de lugares fríos a lugares tropicales y se adapta y empieza a tener variedad, salta del yoga grande al yoga técnico, como hemos explicado, del prehistórico al histórico védico, después viene el moderno, en inglés todo. Entonces se imagina, antes era un idioma sinítico, sino o tibetano, birmano, originalmente no escrito, hablado, después adapta la cultura védica como sánscrito, en la cultura indoaria, y después empieza a difundirse a nivel mundial en inglés. Ese es el mundo del yoga, muy interesante. Si queremos llegar a ser buenos practicantes de yoga, no solo debemos conseguir hacer bien las posturas o asanas, que son posturas firmes pero relajadas a la vez, dos en uno, sino que debemos seguir una serie de principios asociados a la respiración y a la relajación física y mental, pues son los que de verdad nos darán el equilibrio completo al que aspiramos. En general, el yoga tiene una introducción, se llama Shila Yoga. Antes de hacer las posturas, la respiración, la concentración, el trabajo energético de la iluminación Samadhi, hay que hacer la parte ética, el yama y niyama, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, la ética, con 10 reglas típicas. Ahí una persona está más preparada, más la dieta tiene que ser más vegetariana, más bien combinada, no vas a sacar la carne, hay que saber combinar y ir según el biotipo de la persona. Entonces hay que estudiar un poquito de medicina oriental si quiere uno estar más preciso. Así uno podría estar mejor preparado para probar esa disciplina de los dioses. En realidad dice prehistóricamente el yoga nació de dos fuentes. Uno es la observación de la naturaleza, los yogis en las altas montañas, en sus cuevas, no siempre en la cumbre del Himalaya, no siempre en la nieve, pero al menos en alta montaña donde el aire es más puro, hay más oxígeno, hay más rayos solares, hay más energía superior, muchas cosas, hay más aniones o iones negativos, entonces por eso se desarrolló, porque la base de yoga, la unidad, es la meditación. Después vienen las posturas, respiración, etcétera. Entonces después baja a lugares tropicales y ahí se desarrolla el yoga más físico y coge más importancia en Occidente. A continuación, te mostramos las mejores frases de yoga para que te inspires y te animes a descubrir este maravilloso mundo. El yoga ahora es un patrimonio de la humanidad, hace varios años fue declarado y es el mes de junio, es el mes internacional por la UNESCO, fue declarado, como el Tai Chi también, que su mes es abril, se dice. Las frases de yoga inspiradas tratan sobre la importancia de mantener la concentración en la vida, tanto en los aspectos físicos como en los mentales emocionales, pues solo así lograremos alcanzar ese equilibrio tan necesario entre cuerpo y mente, o cuerpo, alma y espíritu, abajo, medio, arriba. Estas son nuestras frases de yoga inspiradas y favoritas. Entonces el yoga nace de un lado inferior, observando la naturaleza, por eso muchas posturas y procesos tienen nombres de animales, de naturaleza, de objetos, pero también dicen que los dioses, los seres de luz, los devas, instruyeron a esos yogis porque meditan y se conectan con otras esferas, se conectan con el alma, el registro akáshico o etérico, etcétera. Entonces dice, el primer instructor de yoga es Shiva.
Shiva es el dios de las montañas. Antes había un Shiva más en el sur, más melanésico, negro, el guerrero, el defensor de la justicia, el disolvedor de los fenómenos, de los ciclos de vida. Y después la otra faceta de Shiva en los Himalayas, en Monte Kailash, en el norte, con su nueva esposa Parvati, porque antes tenía otra esposa, Sati se llama, que era más blanca, de la raza blanca, y murió. Y después tuvo otra esposa y otro ciclo de vida, indicando la parte de la meditación, la concentración, la bondad, la parte sexual, toda la parte tántrica viene de ese otro Shiva, y que él instruyó el yoga según esa tradición. No importa el detalle, pero el punto es que el yoga prehistórico nació por inspiración inferior, la naturaleza, e inspiración superior, los seres de luz. Y eso es importante a tomarlo como tradición. Después nacieron diferentes maestros, no había escritura de maestro a discípulo, y habían linajes cuando ya empezaron a ordenar, codificar el yoga históricamente con Patanjali, y hasta ahora siguen los linajes, pero se han modernizado mucho. Así algunos linajes tradicionales cesaron de estar y otros siguen, pero no muy, por decir, a flote, y algunos están en secreto, siguen los linajes, como el linaje que llevamos desde Nepal. Entonces no es muy difundido, y solamente las personas que merecen eso, que quieren profundizar, está revelado parte de los procedimientos en ese linaje. Bien, sembrad enseguida la semilla de los buenos hábitos, crecerá poco a poco. Nada es de golpe, nada es casual. Dice, el hábito no hace el monje, el hábito vestida, sino el hábito de hacer disciplina. Eso hace el monje. Entonces viene desde semilla, desde pequeño, o desde los primeros pasos hasta el camino de 1000 millas. Entonces hay que perseverar nomás. No hay que reclamar las grandes cosas. A veces cosas pequeñas de a poco, y ahí es el inicio del buen camino. No hay equilibrio sin amor, ni amor sin equilibrio. El amor es la afectividad. Eso es lo que nos liga con la dimensión de los dioses, devas, arriba, con la dimensión de los animales, instintivo, abajo. Entonces ahí es la dimensión humana, y los humanos actuales son humanos con H minúscula. Para lograr la humanidad con H mayúscula, lo que es nuestro destino, cuarta dimensión al menos, entonces hay que abrir el corazón. ¿Y cómo se abre? No solamente a través de yoga técnico, sino a través del yoga genérico. Ahí hablamos del yoga devocional, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, que es un triángulo superior, después viene el triángulo inferior, técnico. Entonces el amor es muy importante. En el yoga no habla tanto del amor como la compasión, igual como el budismo. La compasión es el amor compartido, el amor desde un enfoque muy superior. Es como decir la inteligencia emocional relacionada con la inteligencia superior, las verdades arquetípicas universales. El equilibrio está en tu interior. Hay una capa que se llama interior y superior. Entonces cuando uno está relacionado adentro y arriba, ahí está bien enfocado. Si no, es puro intelecto, pura expresión, con el programa sociogenético acostumbrado. Repetición. El yoga debe ser practicado con determinación firme y perseverancia. De vez en cuando eso no es yoga. Tiene que ser todos los días, aunque alguna rutina. Se aconseja meditar lo típico 2 veces al día. Cuando una persona está en buena disciplina, como hacíamos en el monasterio en Nepal hace más que 40 años, 4 veces al día, mañana, mediodía, tarde y noche. Hay que meditar, y la meditación nuestra no era meditación cerrar los ojos, era hacer danzas, kirtans, artes marciales, etc. Hay una parte activa con música a veces, y viene la parte pasiva. Empezamos con la parte técnica para hacer posturas, respiración, concentración, y después la parte fluida, el samadhi, la fluidez, vaciar la mente, abrir la mente pequeña a la mente grande,
etcétera, para llenarlo no es vaciar para la nada, sino para el todo. En realidad es el enfoque budista que habla de la nada, shunyata o nirvana, nirvikalpa samadhi en sánscrito, nirvana en pali. Entonces cuando uno está vacío, con esa intención, el universo, que es el lleno, que es el todo, que es Ananda, bienaventuranza, llega a llenarlo. Hay un estado de iluminación, Samadhi, que tiene etapas también, hasta la fundición total en el mar de conciencia original de donde hemos venido. El yoga es equilibrio, orden, precisión y bienestar. Es el yoga técnico que estamos hablando porque tiene precisión. Hay ejercicios específicos de posturas según el biotipo cuando uno avanza. Hay respiraciones más técnicas muy diversas. Son años para estudiar posturas verdaderas, clásicas, años para estudiar respiración. En nuestra escuela lo hacemos en un año, por decir, como una base inicial. Pero si alguien quiere estudiar y dedicarse a eso, son años de estudiar cada especialidad. Hay varios estilos al respecto. Vivir en armonía con el universo es vivir lleno de alegría, amor y abundancia. El universo, hay multiverso, hay omniverso. Muy complejo el asunto. Es tan complejo que las palabras las palabras lingüísticas no logran describir eso. Entonces lo más simple es decir la existencia, el universo. Así para evitar la palabra Dios, porque en el yoga típico no hay Dios. Dios es la humanización de algunos religiosos, algunas tendencias para explicar este fenómeno grande, impersonal, universal. Entonces lo personalizan, que no es malo, pero es sujeto a controversia. En nombre de ese Dios se cometieron atrocidades históricas, miles de años de guerra en nombre de ese Dios. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en las palabras también. En el yoga hablan poco y cuando hablan impersonal, tienden a hablar eso. Los mantras verdaderos en yoga no son personalizados, incluso no tanto de Brahma, de Vishnu, de Maheshwara como personas, sino como el creador, el sustentador, el disolvedor con su contraparte yin. Entonces los humanizantes, los personalistas tratan de hacerlo como Brahma, el señor arriba con barba blanca que ha creado todo. De ahí viene la tradición cristiana de hablar de el Padre de arriba, como si fuera un humano, un hombre. Obvio, hay dioses, hay semidioses, hay todo eso, pero más detrás de ellos hay todo lo que es impersonal. Entonces ahí los yogas tratan de hacer impersonal como el budismo original. Todo era impersonal. Se dieron cuenta, el Buda histórico, el despierto. Después, con la tendencia religiosa para el público, tenían que humanizar y arreglar el panteón tibetano, el panteón hindú, como el panteón griego, el panteón sumerio, egipcio. Entonces, haciendo la competencia en las religiones, libros sagrados, templos y todo, y eso causó polémica durante la historia. Sin comentario. El yoga es la oportunidad perfecta para ser curioso sobre quién eres. Porque el yoga se habla de autorrealización, realización que tú eres el universo, tú eres los dioses o la divinidad misma, solo en miniatura. Tú eres la gotita del mar. No hay diferencia con el mar, pero sí está encapsulado en una gotita. Entonces realizar eso es autorrealización. Conoce a ti mismo y conocerás al universo. El yoga existe en el mundo porque todo está conectado. El yoga en el sentido de unidad. El yoga tiene dos connotaciones. El yoga como unidad, como concepto, y el yoga como una práctica técnica, como el camino, como el Tao. El Tao mismo es el todo, en lo chino, el Tao, y también el Tao es el camino, por eso Karate Do, o ¿cómo se llama? Eh, todo le ponen al final Tao, significa el camino, el método que te conduce a ese último supremo. A veces se dice Tai Chi Tao, el camino que te llega al último supremo. Entonces es importante esa palabra, es muy equivalente al yoga en la parte hindú.
En realidad, el conocimiento original, según lo que hemos aprendido en nuestra línea iniciática en Nepal, eh, viene de la parte del Himalaya entre el Tíbet y entre Nepal. Y ahí los que vienen con 32 ciencias artes a la parte hindú se llaman los virácharos, y los que van con las otras ciencias al lado chino se llaman los chinácharos. Y para tener el yoga completo, el quinto Veda, hay que ir rescatando lo que falta en China. Entonces nuestro gran maestro, hace 2 siglos antes de la era cristiana, dominó los 3 Vedas principales más uno y fue para el quinto Veda a China. Después volvió y residió en Nepal, y ahí impartió esa ciencia que tiene mucho de hindú, obviamente, porque hay más detalles, y bastante de chino, como hicieron casi los tibetanos. Pero nuestra ciencia no es tibetana, tiene una particularidad especial. El cuerpo es la institución, el maestro está dentro, el maestro, el mago, está adentro, aquí está el ser. Entonces, como nosotros somos como bebés o niños, necesitamos la ayuda del maestro. A veces hay referencias externas, el maestro externo vivo o el maestro de la disciplina del linaje, puede ser, y también el maestro interno. Mientras uno está pequeño, no sabe caminar o no sabe correr o no sabe valerse por sí mismo, necesita ese guía del maestro interno y externo, específico y genérico. Cuando uno crece, cada vez que crece, uno se identifica con el maestro, y ese maestro, ese gurú, ese guía, se manifiesta a través de él. Entonces es una etapa importante, necesita papá, necesita maestro, eso es verdad. El cuerpo es la institución, es el templo del alma o el templo del espíritu. Bien, el cuerpo es tu templo, manténlo puro y limpio para que el alma viva en él. ¿Cómo se limpia? Alimentación vegetariana, limpiar el cuerpo de adentro y de afuera. Eso es muy importante, ambiente armónico. El yoga no es un entrenamiento, se trata de trabajar en ti mismo, es un estilo de vida. Obvio, involucra cierto entrenamiento. Digamos, la meditación es estado de conciencia, pero para lograr eso hay que hacer concentración. Para hacer buena concentración hay que hacer buena respiración. Para respirar bien hay que hacer ejercicios para que el cuerpo sea blando, estirado. Y para tener eso hay que tener alimentación adecuada, vegetariana normalmente. Y hay que tener ética para tener todo eso. Todo tiene su razón de ser. Son los 8 pasos de Patanjali. Alguien perezoso no puede conseguir éxito en el yoga. El yoga, aunque no hablan de forzar o luchar, pero hay que hacer esfuerzo. El esfuerzo hace que uno logra el yoga en forma lo más natural posible, salvo excepciones, cuando uno tiene que hacer ciertos ayunos, ciertas disciplinas, retiros. Sí hay que hacer un esfuerzo especial, privarse, tener esa experiencia, y para después seguir fluyendo. Entonces, en general, el esfuerzo es la fluidez, pero en particular temporadas hay que hacer austeridades, eso es necesario. Sin eso no se llega fácil, es muy lento el proceso. Un fotógrafo hace que la gente pose para él. Un instructor de yoga hace que la gente posa para ellos mismos. Interesante. El instructor es un facilitador no más. Las dos piezas más importantes de equipamiento que necesitas para hacer yoga son tu cuerpo y tu mente. La voluntad es muy importante. El yoga es un sendero para la vida interna, y la práctica puede abrirnos puertas que no sabíamos que teníamos. Hay que hacer para descubrir, y cuando uno empieza a descubrir, descubre quién es, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que tiene que hacer, su misión de vida, con quiénes, cuándo, el cómo la vida lo dice. Importante hacer la definición, y eso puede requerir años para despertar esta memoria, memoria genética, memoria memética de vidas anteriores, memoria ampliada, conciencia ampliada, no alterada. Y eso no se consigue con brebajes, con cosas externas, sino con cosas internas a través de la meditación,
generando o activando las hormonas de la felicidad, las 4 hormonas conocidas y las 5 ondas cerebrales, onda gamma, onda beta, alfa, zeta y delta. Y las hormonas de la felicidad, la endorfina, la oxitocina, la serotonina, la dopamina y adicionados la melatonina es la hormona del descanso, la glándula pineal. El yoga es para quien desea mejorar como ser humano, para quien desea sentirse bien consigo mismo y encontrar un sentido a su vida. Eso se aplica al tai chi, a ciertas disciplinas. Nosotros especificamos yoga y tai chi son las dos herramientas principales a nivel mundial milenarias. Desde miles de años existieron y se enriquecieron obviamente y no hemos visto otros bien explícitos como estos con herramientas detalladas. Quizás la cábala con algunas prácticas, los mayas con algunas prácticas, se acercan en algún sentido a eso, pero detallado con libros, con sabios, con tradición ininterrumpida casi, con variantes, muchas variantes, no hemos visto en otros lugares que en la India, la Gran India obviamente, y la Gran China. Ahora los tibetanos, los japoneses y coreanos, los tailandeses copiaron, combinaron, pero la fuente estaba en la India, la Gran India antigua y la Gran China. Gran India significa no la India político, sino porque en el territorio de la Gran India, la península índica era muy grande y en muchas partes de diferentes climas nacieron diferentes expresiones que al final se unificaron. Históricamente el sánscrito unificó a la India antigua y los idiomas actuales de la India todos nacen del sánscrito, aunque antes del sánscrito que viene con los arios blancos del noroeste, eh, caucásicos, habían melanésicos en el sur con su disciplina tántrica, los yogis en el noreste con su disciplina yógica, los rasgados, y después vienen los rojos del oeste con las otras invasiones posteriores que traen la parte bhakti, la parte de la devoción. Una mente pacífica, centrada y no focalizada y no focalizada en dañar a otros es más fuerte que cualquier fuerza física del universo. Dice, eh, para dominar el cuerpo se necesita una mente más fuerte. La mente puede convencer a la persona y domina al cuerpo, por lo más que sea una persona luchadora, fuerza, artista marcial. Si te escucha, se convence, es más potente que la fuerza corporal. Y para dominar la mente se necesita un espíritu. Entonces con la sabiduría superior se puede dominar muchas mentes. Para liberar el potencial de tu mente, tu cuerpo y tu alma, primero debes expandir tu imaginación. Imagen viene de magia, magia viene de maya. Maya es ilusión en sánscrito, de ahí viene magia en idioma indoeuropeo, magic en inglés. Entonces la imaginación, la visualización es muy importante. Entonces uno tiene que tener esa escala de valores. Uno visualiza algo, después le pone una dosis de fe, de sentimiento y recién viene la acción. Y a veces viene la expresión también. El yoga es muy democrático. Está hecho a medida de la persona que lo ejercita. Ese es válido para el Vini Yoga. Krishnamacharya, uno de los padres modernos del yoga justo con Sivananda, dejó 3 estilos de yoga. Al inicio de su práctica, a principios del siglo XX, él era vigoroso y dejó el primer yoga con un discípulo de él. Entonces hizo un yoga muy dinámico para deportistas, por decir, Ashtanga Vinyasa Yoga. Después, en su segundo ciclo de vida, se ablandó un poquitito y empezó a hacer un yoga más minucioso, más arreglado, y heredó este yoga a otro maestro, Iyengar. Entonces, ahí es el segundo tipo de yoga. Y al final de sus días, cuando era muy viejito, porque murió a los 101 años, 1986, todo documentado con una ceremonia grande a sus 100 años,
y hablando bien lúcidamente. Él maneja inglés, maneja todo, trabajó con reyes, graduó a mucha gente que después fueron a Occidente o sus discípulos. Entonces, el último estilo estaba más fluido. Dice, el yoga se adapta a todo. Ya no es necesario ser estricto, pero ya dejó los estilos instalados. Entonces hizo Vini Yoga y su hijo agarró esa última parte. Dice, el yoga se adapta a los demás. Interesante este fenómeno. Bien, con eso llegamos a el final de nuestra cápsula teórica sobre nuestro taller de yoga holístico, el Yogtan, y vamos a la parte práctica con los y las inscritas en este taller en otra plataforma. Nos veremos, hoy día vamos a hacer la práctica del yoga activo, Kundakti, Kundalini Bhakti Yoga, o la parte energética y la parte devocional, y el día jueves vamos a hacer la cápsula teórica internamente y la parte pasiva del yoga, yoga postural con relajación y meditación. Cualquier contacto con nosotros, Magani Mahasa, Instagram y Facebook. Seguimos con la música de fondo, tabla y hang drum para terminar esa exposición que y nos veremos mañana en la cápsula introductoria del yoga de la sanación holística Chi Pran, y seguidamente la cápsula introductoria de la danza holística Yogchi. A ver esa música.